Yo pienso que en España tenemos mucha suerte por ser un país muy rico en lenguas, porque tenemos, aparte del español, gallego, euskera y catalán. Creo que se debería fomentar que las regiones que tienen su lengua propia la hablen y la estudien en el colegio, los niños, sin olvidar que también somos parte de un país que es España y que también debemos aprender español. O sea, yo, por ejemplo, a la Copa Mundial o Copa de Europa, yo prefiero que gane Alemania. Mi selección es la alemana, por simpatía. O sea, a mí la selección española no es que le tenga ningún tipo de manía o algo, tan solo que, a ver, como no me siento español, tampoco no me cae simpática la selección española o la italiana o la francesa. O sea, neutral totalmente. Entonces me gusta que gane la alemana. A no ser que juegue Escocia, que entonces prefiero que gane Escocia. Yo creo que las lenguas son para comunicarse. Entonces, no importa si es una, si es la otra, si se habla mejor, si se habla peor. En Cataluña apreciamos mucho la gente que viene de fuera y hace un esfuerzo por aprender catalán, aún sabiendo que es un idioma que fuera de Cataluña es bastante inútil. Pero es no solo el idioma, sino el querer también conocer un poco de la cultura, de cómo vivimos aquí. Entonces, ese esfuerzo por entender cómo se vive en Cataluña, los catalanes lo apreciamos bastante. Como claro, la televisión de Cataluña no salió hasta que yo tenía, no sé si 12, 13 años, yo estaba acostumbrado siempre a ver las películas en castellano y resultaba entonces extraño ver a John Wayne, a ver a indios, vaqueros, todos estos hablando en catalán, ¿no? Resultaba extraño. Y si alguien tiene, no sé, la seguridad o el objetivo de que Cataluña o cualquier otra región sea independiente, se tiene que conseguir por otros medios que no son la violencia. Pero bueno, que los catalanes no somos gente excluyente. Tan solo que, bueno, que se respete nuestra cultura, nuestro idioma y comunicarnos con la gente inicialmente en catalán. Si no entienden el catalán, pues nos comunicamos en español. Y si no saben español, pues es alguien de fuera, de Londres o Francia y tal. Si alguien sabe inglés, pues en inglés. Pero a ver, nuestro primer idioma es el catalán, que se junta con el castellano. Pero el primero, para los catalanoparlantes, evidentemente es el catalán. No nos comunicamos solamente, también nos presentamos ante el mundo. Estamos diciendo, yo soy de esta manera. La función simbólica o identificatoria de la lengua y la función comunicativa es que yo creo que no tienen por qué separarse. ¿Tú crees que la CNN comunica solamente? No comunica solamente. Comunica y transmite unos modelos culturales y una ideología determinada y todo un sistema de valores detrás. Es muy complicado. La verdad es que el conocimiento del catalán nunca había sido tan extendido como lo es ahora. Pero también es cierto que el uso social de la lengua no crece de la misma manera que crece el conocimiento del idioma. Es decir, ahora hay mucha más gente capaz de leer, hablar y entender e incluso escribir el catalán. En cambio, el uso social no ha seguido ese ritmo y se sigue imponiendo en muchas ocasiones el castellano, ¿no? De todas formas, el catalán, una lengua pequeña, pues bueno, es hablada por muchos millones de habitantes, es una lengua culta, que tiene su producción literaria, que tiene su presencia en Internet, etcétera. Supongo que antes que el catalán hay muchos otros idiomas que están mucho más amenazados. De todas formas, esto la historia lo dirá. La historia en los próximos 30, 40 años, yo no creo que el catalán desaparezca. En los próximos 200 o 300, vete a saber, igual desaparece incluso el inglés. Hay una parte muy significativa de la juventud actual que, aunque haya pasado por la escuela bilingüe, no es realmente bilingüe.
Saben la lengua, pero no saben, la entienden, pero no la utilizan. A veces no quieren, a veces dicen que no saben lo suficiente, digamos que no tienen los estímulos suficientes como para utilizarla. Es cierto que la situación del catalán, si se compara con otras lenguas minoritarias, que también es una etiqueta ideológica, pues puede llevar a... el catalán está en una situación mucho mejor, es cierto, pero claro, es como se dice en español, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío. So, wir haben also gesehen, dass die sprachliche Situation da in Katalonien eigentlich eine ständige Baustelle ist. Fast so wie die Sagrada Familia da hinter mir, die berühmteste Kirche von Barcelona. Trotzdem kann man sagen, dass das Katalan im Vergleich zu unserem Deutsch, dem Bayerischen, einen viel besseren Ausbau hat im offiziellen Gebrauch, Schulen, Tageszeitungen in Katalan und so weiter. Und das ist wahrscheinlich das Entscheidende, was dem Katalan dazu verhelfen wird, dass es das 21. Jahrhundert als eigenständige Sprache überleben wird, wo ich mir bei unserer Sprache, beim Bayerischen, nicht so ganz sicher bin, wann wir nicht auch Schritte in dieselbe Richtung unternehmen. Das ist das, was ich da in Katalonien in Spanien gelernt habe. Me llamo Rosa Pérez y soy una de las propietarias de este albergue en Barcelona. Me llamo Moisés Chenovar y bueno, y soy el gerente del hostal, del hostel. Que se encuentra casi en el centro de Barcelona. Sí, a 10 minutos de la Plaza Cataluña de Barcelona. Barcelona-Cataluña o Barcelona-España, eso ya depende de... Yo digo Barcelona-Cataluña. Ja, mein Name ist Josep Morgades und ich bin Professor für katalanische Philologie an der Universität Barcelona. Gracias. De res. Me llamo Francesc Bernat, soy profesor lector del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona. Esta es mi... Soy Miquel Colomer y soy el director de la Librería Catalonia de Barcelona. Muchas gracias. De res. Santa Fe, no to je san,